Hola y bienvenidos a Armamento Militar, el canal donde te mostramos las últimas novedades en tecnología bélica. Hoy te vamos a hablar de las armas más letales del arsenal israelí, que le dan al país una ventaja estratégica y tecnológica sobre sus adversarios en la región. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Comencemos. Israel posee un arsenal variado y sofisticado que incluye desde armas nucleares hasta sistemas de defensa aérea, pasando por aviones, tanques, drones, misiles y armas ligeras. En este video vamos a ver algunas de las armas más letales del arsenal israelí, que le dan al país una capacidad de disuasión, ataque y defensa sin igual en la zona. La primera arma letal del arsenal israelí es el Jericó III, un misil balístico intercontinental capaz de portar una ojiva nuclear y alcanzar objetivos a más de 10.000 kilómetros de distancia. El Jericó III es el arma más avanzada de su clase en toda la región y le da a Israel la capacidad de golpear a cualquier país del mundo con una potencia devastadora. El Jericó III tiene una longitud de 15 metros, un peso de 30 toneladas y una velocidad de más de 20.000 kilómetros por hora. El Jericó III puede llevar una ojiva nuclear de hasta 750 kilotones, lo que equivale a 50 veces la bomba que cayó sobre Hiroshima. El Jericó III puede lanzarse desde silos subterráneos o desde plataformas móviles. El Jericó III forma parte del programa nuclear israelí, que es uno de los secretos mejor guardados del país. Israel nunca ha admitido ni negado poseer armas nucleares, pero se estima que tiene entre 80 y 200 cabezas atómicas. Con el Jericó III, Israel tiene la capacidad de realizar un segundo ataque nuclear en caso de ser atacado primero por otro país con armas nucleares. La segunda arma letal del arsenal israelí es el F-30 y 5I Yadir, un avión de combate furtivo de quinta generación capaz de realizar misiones de ataque, reconocimiento y defensa aérea con una alta capacidad de supervivencia. El F-30 y 5I Yadir es el avión más avanzado del mundo y le da a Israel la capacidad de penetrar en el espacio aéreo enemigo sin ser detectado por los radares. El F-30 y 5I Yadir tiene una longitud de 15 metros, un peso de 13 toneladas y una velocidad máxima de 2.200 kilómetros por hora. El F-30 y 5I Yadir puede llevar hasta 8 toneladas de armamento en su interior o en sus alas, incluyendo bombas guiadas por láser o GPS, misiles aire-aire o aire-tierra o pods de guerra electrónica. El F-30 y 5I Yadir puede operar tanto desde bases terrestres como desde portaaviones. La tercera arma letal del arsenal israelí es la Cúpula de Hierro, un sistema de defensa aérea capaz de interceptar y destruir cohetes, proyectiles o drones de corto alcance lanzados desde la Franja de Gaza o desde otros territorios vecinos. La Cúpula de Hierro es el sistema más efectivo de su tipo en el mundo y le da a Israel la capacidad de proteger a su población y a sus infraestructuras vitales de los ataques aéreos. La Cúpula de Hierro cuenta con 3 componentes principales que forman una unidad: el radar de detección y seguimiento, el control de gestión de batalla y armas, y el lanzador de misiles armado con 20 misiles Tamir. El radar es el encargado de detectar, identificar y rastrear los objetivos aéreos que se acercan al área protegida. El control es el encargado de procesar la información del radar y decidir si se debe lanzar o no un misil interceptor. El lanzador es el encargado de disparar el misil interceptor contra el objetivo aéreo. La Cúpula de Hierro tiene una efectividad superior al 90% y puede interceptar más de 60 objetivos simultáneamente. La Cúpula de Hierro puede cubrir un área de 70 kilómetros cuadrados y puede operar tanto en modo automático como manual. La Cúpula de Hierro puede integrarse con otros sistemas de defensa antiaérea existentes, formando parte del escudo multicapa. La Cúpula de Hierro se desarrolló por primera vez en 2007, pero no fue hasta 2011 cuando se desplegó por primera vez en el sur de Israel para proteger la ciudad de Beersheba de los ataques con cohetes desde Gaza. Desde entonces, el sistema ha demostrado su eficacia en varios conflictos,
como la Operación Pilar Defensivo en 2012, la Operación Margen Protector en 2014 o la Operación Guardián de los Muros en 2021. La cuarta arma letal del arsenal israelí es el Merkava IV, un tanque de combate principal capaz de realizar misiones ofensivas o defensivas con una alta potencia de fuego y una gran protección blindada. El Merkava IV es el tanque más moderno y avanzado del ejército israelí y le da al país la capacidad de dominar el campo de batalla terrestre. El Merkava IV tiene una longitud de 9 metros, un peso de 65 toneladas y una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. El Merkava IV puede llevar una tripulación de 4 personas y hasta 10 soldados adicionales en su compartimento trasero. El Merkava IV está armado con un cañón principal de 120 milímetros, una ametralladora coaxial de 7 milímetros, 2 ametralladoras externas de 12 milímetros y 12 lanzagranadas. El Merkava IV puede disparar proyectiles antitanque guiados por láser desde su cañón. El Merkava IV tiene un blindaje compuesto por capas de acero, cerámica y otros materiales que le dan una gran resistencia a los impactos. El Merkava IV también tiene un sistema activo de protección llamado Trophy, que detecta y neutraliza los misiles antitanque que se acercan al vehículo. El Merkava IV tiene un sistema digitalizado que le permite comunicarse con otros vehículos y unidades. La quinta arma letal del arsenal israelí es el Hermes 900, un dron de reconocimiento y ataque capaz de realizar misiones de vigilancia, inteligencia, comunicación y combate a gran altitud y larga duración. El Hermes 900 es el dron más grande y avanzado de la familia Hermes y le da a Israel la capacidad de obtener información y actuar sobre el terreno con una alta precisión y discreción. El Hermes 900 tiene una longitud de 9 metros, un peso de 1.200 kilogramos y una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora. El Hermes 900 puede llevar hasta 350 kilogramos de carga útil en su interior o en sus alas, incluyendo cámaras ópticas o térmicas, radares, sensores, sistemas de comunicación o armas. El Hermes 900 puede operar tanto desde bases terrestres como desde buques. El Hermes 900 tiene una autonomía de vuelo de hasta 36 horas y puede alcanzar una altitud de hasta 9.000 metros. El Hermes 900 puede volar tanto en modo manual como automático y puede recibir o transmitir datos en tiempo real. El Hermes 900 puede integrarse con otros sistemas aéreos o terrestres, formando parte de una red de mando y control. La sexta arma letal del arsenal israelí es el Spike, un misil antitanque guiado por fibra óptica capaz de impactar contra objetivos blindados, fortificados o móviles a diferentes distancias. El Spike es el misil antitanque más versátil y preciso del mundo y le da a Israel la capacidad de neutralizar cualquier amenaza terrestre con una alta probabilidad de acierto. El Spike tiene una longitud de entre 1 y 2 metros, un peso de entre 5 y 26 kilogramos y una velocidad de entre 150 y 300 kilómetros por hora. El Spike puede llevar una ojiva tandem que puede perforar hasta 1 metro de blindaje reforzado. El Spike puede lanzarse desde diferentes plataformas, como lanzadores portátiles, vehículos blindados, helicópteros o drones. El Spike tiene un alcance que varía según la versión, desde los 500 metros del Spike SR hasta los 30 kilómetros del Spike NLOS. El Spike tiene un sistema de guiado que combina una cámara CCD o térmica con un cable de fibra óptica que conecta el misil con el operador. Esto permite al operador ver lo que ve el misil y corregir su trayectoria si es necesario. Estas son algunas de las armas más letales del arsenal israelí, que le dan al país una ventaja estratégica y tecnológica sobre sus adversarios en la región. Israel posee otras armas letales que no hemos mencionado aquí, como el submarino nuclear Dolphin, el cañón antiaéreo Iron Beam o el rifle de asalto Tabor. Todas estas armas forman parte del poderío militar israelí, que le permite defenderse y atacar con eficacia. Y hasta aquí nuestro video de hoy sobre las armas más letales del arsenal israelí. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo.
Si te ha gustado el video, no olvides darle a like y compartirlo con tus amigos. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.